COVID-19 es la segunda pandemia del siglo XXI. A 2 años de conocer a esta pandemia, el mundo habría experimentado 408 millones de personas infectadas y 5.8 millones de personas fallecidas a febrero 2022. Sin embargo, existirían 3 puntos claves que aún no han sido resueltos y que deberían ser importantes conocer. En una investigación que fue dada este 9 de enero 2022, un grupo de expertos habría indicado de que 3 preguntas son importantes responder con respecto a la pandemia que estaría enfrentando el mundo y que todavía no han sido respondidas. ¿Cuáles son estas 3 incógnitas que todavía, a más de 2 años de la pandemia, no se han respondido? En este video vamos a compartir esta información y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir un video y sobre todo información con el objetivo de poder estar entendiendo cuáles serían las 3 incógnitas que hasta el momento no habrían sido respondidas en relación a la pandemia COVID-19. Tomando en cuenta que esta es la segunda pandemia del siglo XXI y lo más importante que todavía no se conocerían algunos puntos claves en relación a ella. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante tomar en cuenta y que sobre todo la información que vamos a compartir en este video es con el objetivo de poder esclarecer y sobre todo tener alguna idea de lo que viene pasando con respecto a la pandemia COVID-19. Allá casi 2 años de haber sido declarada la pandemia, la cual se cumplirá este 11 de marzo 2022, 2 años de su declaración, es muy importante que 3 incógnitas no estarían todavía siendo resueltas y esto llamaría la atención a un grupo de expertos. En una publicación dada este 9 de enero 2022, la publicación indicaría 3 datos clave que aún no conocemos tras 2 años de pandemia y la pregunta, ¿por qué es importante averiguarlos? Estos 3 datos son importantes dado que estamos viviendo un momento de pandemia y estamos viendo que el virus sigue mutando y no sabemos todavía cuándo llegará el fin de la misma. Algunos expertos mencionan que la fase aguda de la pandemia podría alcanzarse en este 2022. Sin embargo, otros expertos mencionan que esto recién se alcanzaría en el 2024. Informaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Cuáles serían estas 3 interrogantes que son necesarias responder y que hasta el momento no tenemos una respuesta? La primera estaría en relación a el origen preciso del virus, el origen del SARS-CoV-2. Este es un punto bastante importante. La fuente del brote original aún no se ha determinado. En febrero 2021, un equipo de la Organización Mundial de la Salud, encargado de investigar los orígenes de COVID-19, viajó a China y concluyó que el virus probablemente surgió de los murciélagos, pero que se requería indagar mucho más sobre ello. Es muy importante que este grupo comisionado de la OMS habría viajado a China y no habría obtenido datos concluyentes, sino hipótesis. En un documento que fue publicado el 30 de marzo de 2021, se hablaría sobre 4 hallazgos y 3 incógnitas que dejaría el informe de la Organización Mundial de la Salud tras la investigación en China. Es muy importante que este informe, que habría sido emitido por la Organización Mundial de la Salud, habría dado 4 conclusiones sobre el origen del SARS-CoV-2. La primera conclusión hablaba sobre un contagio directo de animal humano. La segunda conclusión era sobre todo probable de algún animal intermediario que habría infectado al ser humano, teniendo en cuenta que el animal original hubiese sido los murciélagos. En tercer lugar, el posible virus
que llegó a los humanos a través de productos alimenticios. Y el cuarto punto era la llegada del virus a humanos a través de un incidente de laboratorio. 4 hipótesis importantes que el comité encargado de la OMS que había viajado a China habría dado. Sin embargo, en recientes investigaciones es muy importante tomar en cuenta la hipótesis 4, la hipótesis en donde pudo ser un accidente de laboratorio. En una reciente publicación dada en el servidor ABC de España, se habría hablado de que el laboratorio de Wuhan había trabajado en coronavirus con el objetivo de buscar una vacuna. El laboratorio de Wuhan, según el informe y el portal, y estamos adjuntando el enlace del artículo en la caja de texto, hablaba sobre la creación de 8 virus, los cuales 2 eran infecciosos para el ser humano. En un laboratorio BSL-2, que ocupa el penúltimo lugar de seguridad, la doctora Shi Zhengli, conocida como la mujer murciélago en China, dado que sus estudios se centran en coronavirus de murciélagos, y el zoólogo Peter Daszak, trabajaron genéticamente en virus similares al SARS y añadieron algunas partes, sobre todo para aumentar su capacidad de producción inmunológica y de ello buscar una vacuna. Aunque el experimento buscaba prevenir pandemias, muchos expertos critican el riesgo que existe en el investigar una fuga accidental y que podría ser la posible causa del origen del SARS-CoV-2. Un dato muy importante que estaría analizando por qué y cómo se habría originado el SARS-CoV-2, en donde la fuga de laboratorio pudo ser una de las causas que originó ello. Es importante conocer que existe 4 niveles de bioseguridad en los laboratorios. El BSL-1 son laboratorios con menor grado de seguridad para organismos no peligrosos, en lo cual se requieren una bata y guantes. El BSL-2 son para patógenos moderadamente peligrosos que exigen puertas cerradas, protección ocular y separación de residuos. El BSL-3 son para patógenos graves, tales como la gripe y el SARS, con puertas dobles de protección, filtrado de aire, trajes especiales, personal bajo vigilancia médica. Y el BSL-4, laboratorios de máxima seguridad para patógenos muy peligrosos como el ébola y que exigen trajes de protección especial con el aire filtrado. Muy importante, en donde, según las investigaciones, estos estudios que se hacían en coronavirus se había realizado en un laboratorio de seguridad BSL-2. Situación importante que algunos expertos están solicitando que esto sea evaluado. Sin embargo, esta comunicación también tendría un respaldo y es importante conocer ello. En el 2016, un artículo publicado en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos habría hablado sobre un coronavirus conocido como el WIV1, similar al SARS-CoV-2 y que estaba listo para producir una emergencia humana. Esto es un punto muy importante porque ya se hablaría de un coronavirus con un potencial pandémico en el 2016, tomando en cuenta que la pandemia se desató en el 2019. 3 años antes ya se hablaba sobre este virus. Y según los reportes que se dan, el laboratorio de Wuhan y la doctora conocida como mujer murciélago en Wuhan habrían estado trabajando sobre este virus, sobre el virus WIV1, el cual tendría similitudes con el SARS-CoV-2, una hipótesis importante que debe ser considerada. Sin embargo, las investigaciones todavía continúan y hasta el momento la primera incógnita que no ha sido respondida es sobre el origen del coronavirus. Segunda incógnita importante que indicaría este estudio y sobre todo que nosotros debemos tomar en cuenta: la dosis infecciosa del virus. La dosis infecciosa es la cantidad de virus necesaria para que ocurra una infección. En el caso del SARS-CoV-2, esa dosis todavía no se conoce. Es decir, no está claro la cantidad de partículas inhaladas suficientes para que una persona se contagie. Puntos importantes que deben ser todavía estudiados y que a 2 años de la pandemia no se tiene una respuesta. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades indicarían que estudios en animales y sobre todo investigaciones epidemiológicas muestran que inhalar el virus puede causar la infección.
pero la contribución de la inhalación del virus o su contacto con las membranas mucosas permanece sin cuantificar y todavía es difícil de establecer. Y la tercera incógnita, y muy importante porque esto daría origen a vacunas que neutralicen y eviten la infección, sería el nivel de anticuerpos necesarios para prevenir la infección. Actualmente no se conoce qué cantidad de anticuerpos debe tener una persona para que se considere que está protegida contra COVID-19. Es un punto importante, dado que las vacunas actuales solo trabajarían a un nivel de evitar la enfermedad severa, sin embargo, no evitan la infección. Y estas tres preguntas deberían ser respondidas. Tres incógnitas que hasta el momento, 2 años después de la pandemia, todavía no tienen una respuesta y que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Consideremos esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación bastante importante. El mundo todavía tendría 3 preguntas sin responder en relación a la pandemia COVID-19. Investigaciones que se han dado en relación a la pandemia COVID-19 todavía no habrían definido las respuestas a estas 3 incógnitas. En una publicación que fue dada este 9 de enero de 2022, investigadores indicarían cuáles serían las 3 incógnitas clave que tras 2 años de la pandemia no han sido respondidas. La primera, origen del SARS-CoV-2. Todavía no está claro cuál es el origen del SARS-CoV-2. En el documento que emitió la Organización Mundial de la Salud en una comisión especial que viajó a Wuhan, habría indicado 4 hipótesis importantes: la transmisión directa al humano, la transmisión indirecta a través de hospederos intermediarios, contaminación alimentaria y finalmente un accidente de laboratorio. Hipótesis número 4 que sigue en investigación y que habría algunos indicios que podrían explicar este origen. La segunda incógnita que no ha sido respondida sería la carga viral o la cantidad viral que se requiere para que una persona se infecte. Todavía no está determinado cuál es la cantidad de virus o la dosis infecciosa del SARS-CoV-2. Y la tercera pregunta, que todavía tampoco es respondida, es el nivel de anticuerpos necesarios para prevenir la infección. Dato importante que podría ayudar a crear vacunas que generen una inmunidad que evite la infección por COVID-19. 3 incógnitas necesarias que podrían ayudar a contener la pandemia, que aún todavía no tienen una respuesta y que esperemos que las investigaciones ayuden a esclarecer estas dudas. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.